Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tras la audiencia realizada la tarde de este lunes 27 de enero de 2020, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha emitirá la resolución sobre el recurso de apelación que presentó Arcotel a la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal en 72 horas. En esta audiencia, la defensa de Arcotel señaló que hay contradicciones en la decisión del juez que otorgó la acción de protección, mientras que el abogado de Pichincha Universal, Cristian Pérez, argumentó que hubo la vulneración de derechos constitucionales en la resolución de la entidad. Insistió que se vulneraron derechos al momento de iniciar un proceso sancionatorio administrativo sin que haya una motivación adecuada y solo fundamentándose en meras afirmaciones de un oficio del Ministerio de Defensa, donde hace un análisis desproporcional de consecuencias que supuestamente el país vivió a partir de una entrevista. Recordemos que pese a que aún está en firme la acción de protección a favor de la emisora, la Arcotel dispuso, la noche del 23 de enero, la extinción del título habilitante de Pichincha Universal. Con 20 antes de iniciar la entrevista con el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, les formulamos la siguiente pregunta a nuestra audiencia. ¿La decisión de Arcotel sobre Radio Pichincha Universal es legal? ¿Sí o no? Bueno, iniciamos, Liz. Y le hacemos la misma pregunta al doctor García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, docente catedrático que nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Doctor García, buenos días, bienvenido. La misma pregunta que le estamos consultando a nuestros amigos oyentes y seguidores en redes sociales, se la formulamos a usted. ¿La decisión de Arcotel sobre el caso de Radio Pichincha es legal? Creo que se enmarca dentro de una impronta autoritaria que viene desde hace más de una década. O sea, recordemos que el gobierno pasado cerró 17 medios, no uno. Y en algunos casos vía metralla, como un caso que yo fui abogado inclusive, Radio Canela Macas. Y creo que lastimosamente, pese a que hay un cambio de gobierno y un cambio de actitud, sancionó. Cerró 17 medios, sancionó y cerró a 17 medios. Telesangay, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y yo creo que esto nos demuestra que tenemos una crisis de valores jurídicos, más allá de quién venga o quién esté de presidente. Creo que el presidente Moreno ha hecho un esfuerzo por desmarcarse de la lógica autoritaria correísta y sin embargo vemos que este tipo de acciones pues lo ubica en el mismo nivel, en la misma categoría, posiblemente en magnitudes totalmente inferiores, pero igual 1 o 17 me parece injustificable, impresentable. Yo creo que es claramente ilegal e ilegítimo lo que está haciendo con esta radio. Ahora, ayer, usted conoce, se dio una acción jurídica en la Corte Provincial de Pichincha. Los magistrados han dicho que en 72 horas emitirán una resolución sobre este recurso de apelación de Arcotel. ¿Esto procesalmente es legal? Sí, por supuesto. ¿Tenía que haberse pronunciado de manera inmediata? Vea, normalmente todo depende de la complejidad del caso. Ya. En un caso como este, y yo de juez también me habría tomado mi tiempo, no tanto por el sentido del fallo, que espero que sea ratificatorio del fallo inicial, sino en cuanto a la elaboración de un documento, porque estos son los casos que generan, digamos, hitos jurisprudenciales. Claro. Estos son los casos que generan precedente y que tienen que ser debidamente fundamentados. En todo caso, asumiendo el peor de los escenarios, se revoca la decisión del inferior y se ratifica lo hecho por Arcotel. Ustedes pueden acudir a una corte constitucional seria, pues, a una corte constitucional buena. Nosotros hace 3 años teníamos que ir a la de Pamela Martínez. Esa es la diferencia. Pero a la actual tampoco se le califican de corte constitucional buena. ¿Quién? Pero a ver, dígame, pero dígame quién, pero dígame quién. Al principio era una corte de lujo, pero un montón de pero juristas me puede decir, bueno, pues, pero vea, a ver, absolutamente nada. Yo entiendo, verá, cada jurista, primero, habría que ver cuál es el nivel de los juristas
que critican a la Corte Constitucional. El doctor Tandazo, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, pero dígame usted, por ejemplo, cuál es el nivel jurídico, con todo respeto, el doctor Tandazo, en relación al nivel jurídico de los jueces de la Corte Constitucional. Tenemos 6 PhDs ahí, gente que viene de dar clases fuera. O sea, es otro nivel de Corte Constitucional, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo en cada una de las decisiones. Por ejemplo, la decisión sobre el matrimonio igualitario, con la cual yo estoy plenamente de acuerdo, generó muchas críticas. Y está bien, eso tiene que ser una Corte Constitucional, pero juez por juez y título por título, libra por libra, como dicen en el boxeo, el largo es la mejor corte que hemos tenido, o prefiere, o usted añora la de Pamelita Martínez. No, ni una ni la otra, porque uno añora es que se respete la Constitución. Por eso, ahora usted tiene ya una Corte Constitucional seria, que no se mueve a punta de sabatinas como las anteriores, ¿no es cierto? Ya, esa es la diferencia. Bueno, eso no estamos discutiendo. Ya, ok. Entonces, hablando del tema específico de Pichincha Universal, ustedes tienen a dónde acudir. Antes no había dónde acudir, porque no había Corte Constitucional, era un mamotreto. Ahora sí hay dónde acudir. Yo confío y espero que la Corte Provincial ratifique lo hecho por el inferior. Es decir, las 72 horas está bien que se hayan tomado para pronunciarse. Sí. De hecho, ustedes siguen operando. No ha afectado en absoluto su nivel de operación. Es como si yo puedo calificar a Radio Pichincha Universal de buena o mala, depende de la perspectiva de la que se vea. Evidentemente tiene una impronta política, pero yo creo que eso es parte de la comunicación y la información. Es su derecho. Doctor García, el titular de Arcotel, Ricardo Freire, aseguró ayer que la resolución que inició el proceso de extinción del título habilitante en contra de Pichincha Universal se enmarca dentro de la normativa internacional sobre libertad de expresión. Justificó la medida señalando que se fundamenta en los informes del Ministerio de Defensa y del Cordicom, en los que se advierte que la estación cometió una infracción de 4ª clase en contra de la seguridad del Estado. Bueno, eso tienen que decidir los jueces. A la final, yo, desde mi perspectiva no solamente como jurista, sino como defensor de derechos, creo que se tiene que respetar la información y no se puede sancionar a un medio, a una radio, por sus contenidos. ¿Verdad? Porque este es un tema de contenidos. Me puede gustar o no, pero ese justamente es el ejercicio de la libertad de información. El tener que escuchar o ver o leer aquello que no me gusta. Es decir, todo aquello que no se respetó en el correísmo. ¿Verdad? Entonces, no se puede caer en lo mismo. Y es por eso que lo que criticamos antes, criticamos hoy. Esa es la diferencia. Que los que ahora se rasgan las vestiduras y nos hablan de que hay falta libertad de expresión, falta independencia de la función judicial, por favor, ¿qué dijeron cuando a los jueces que fallaban en contra de los intereses del correísmo se les sancionaba por parte del Consejo de la Judicatura? Pero ahora está pasando lo mismo. Los jueces que fallan en contra del gobierno de Moreno también son sancionados, son separados sus cargos. ¿Cuál? Este juez que emitió esta resolución a favor de una ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana, inmediatamente fue separado de su cargo. Vea, no conozco ese caso. En todo caso me está usted hablando de un caso. En el correísmo, solamente en la Comisión de la Verdad, se discutieron 385 casos. Ahora tenemos una fiscalía que sale a amenazar a los jueces cuando un juez emite una resolución que no le gusta a la fiscalía, sale la fiscalía. ¿No pasaba eso con Cherboga y con Vaca? Pero le digo, o sea, dos errores. La pregunta, por supuesto, la pregunta es ¿qué dijeron ustedes entonces? O sea, la diferencia es que ahora nosotros, los defensores de derechos, estamos aquí defendiéndoles a ustedes. Cuando ustedes no decían absolutamente nada, cuando sus compañeros se los pasaban por mantequilla en el gobierno anterior. A mí no me involucre en ese grupo porque yo soy por favor, ¿qué dijeron ustedes cuando, a ver, una pregunta, ¿qué dijeron ustedes cuando procesaron penalmente a Fernando Villavicencio por los contenidos de un artículo? Nada. ¿Se acuerda usted? No, le estoy preguntando, ¿dijo usted algo? Sí. ¿Usted escuchó sobre? Le estoy preguntando, ¿dijo usted algo? No, por eso mismo, no le he escuchado nada. Ya, por favor. Por eso estoy diciendo. No, le estoy diciendo, de lo que yo sé, no dijo nada. En un grupo, en ese grupo que no dijo nada. A ver. Yo respeto la libertad de expresión como principio. Por eso. Yo respeto la libertad de expresión como principio. Estamos hablando de libertad de expresión. Le estoy diciendo, usted no dijo nada. Usted me dice, sí, en efecto, no dije nada. Eso mismo. No, yo no le estoy diciendo que no dije nada. Nosotros, en cambio, sí hemos alzado nuestra voz cuando se producen este tipo de violaciones. Yo creo que lo de Pichincha Universal es una violación, sí, y creo que se le está sancionando por contenidos y que eso es impresentable y que eso además viola, insisto, los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Sí, y eso lo decimos ahora y lo dijimos antes. Esa es la diferencia, que no es selectivo.
Es que así debe ser. Por supuesto. La ley y la aplicación de la ley no puede ser selectiva. Exactamente. Debe Y por eso, sentarse cuando el ustedes me han invitado a emitir mi criterio, aquí estoy yo y se los he dicho y se los digo en la cara. Sí, es verdad. Yo creo que esto no debe pasar. Creo que la Corte Provincial debe ratificar la decisión del inferior. De no ser así, creo que hay una Corte Constitucional que tiene el nivel suficiente como para poder garantizar los derechos de Pichincha universal. Me parece a mí. Doctor García, usted no ve peligroso, digo yo, que ahora a través de un informe del Ministerio de Defensa se decida qué se puede informar y qué no se debe informar, qué es lo que la comunidad ¿Hablamos del puede 30S? No. Hablamos de derecho actual. Es que No, usted solamente para contextualizar. ¿Por qué usted tiene esa cuestión de confrontar No. estos anteriores? A ver, lo que pasa es que década? esto se tiene que ver en contexto. Lo primero que le he Discutamos dicho, lo que está pasando ahora, no es, doctor. lo de Pichincha Universal no es un hecho aislado. Me parece que es una deficiencia de país. Y no hablo de Alianza País, hablo de Ecuador. Es una deficiencia de cultura jurídica. Aquí nos gustan los derechos humanos cuando es para nosotros y nuestros aliados, pero no cuando se les aplican a los que están de la vereda del frente. A usted le gusta eso, a nosotros, ¿no? Como comunicadores No, hemos le defendido estoy hablando en general como cultura jurídica ecuatoriana. Correcto. ¿Verdad? Así como hay periodistas que se callan y que se callaron Lamentablemente. cuando no dijeron, cuando se violaron los derechos de medios y de periodistas en el gobierno anterior, así como hay esos periodistas, así como hay esos abogados, hay otros los que se callan ahora. Ya vemos los que no nos callamos antes y no nos callamos ahora. Así debe ser. Esa es la diferencia. Ahora, vuelvo y repito, esto me parece que se inscribe en una línea autoritaria que viene desde hace rato. En esa línea que además no solamente se expresa en materia de restricción a la libertad de expresión, se expresa también en el tema de la falta de independencia judicial. Claro, es bueno cuando los jueces fallan a favor nuestro y en contra de nuestros opositores, pero es malo cuando fallan en contra nuestra y a favor de nuestros opositores. Entonces, esa es la lógica que hay que cambiar. Pero ¿cuándo se y cambia? lo que vemos, ¿Cuándo se cambia esa y lo lógica? que vemos, mire, Es que el el problema es momento, a ver, vuelvo y es un repito, círculo. yo creo que sí, leía hace poco un libro de Pérez Reverte que me parecía súper interesante, que se llama Una historia de España, y en donde decía, bueno, si se puede definir la historia de España en alguna frase es, si ganamos todo bien y si perdemos toca joderse. O sea, un poco es en esa onda, ¿no? Entonces, cuando, claro, si alguien está en el poder, todo bien y no pasa nada, pero los que perdieron, fritos. Y luego, los que pierden, vuelven al poder y vamos a una línea de revancha. La historia revanchas. del país se va a la deriva. Es que esa ha sido la lógica, esa ha sido Terrible, la impronta terrible. que viene dándose desde hace rato. ¿Verdad? Es una lógica caníbal en lo político, en donde vemos, por ejemplo, ojo, que cuando hablamos de este gobierno, este es un gobierno de extracción correísta, es un gobierno que proviene de Alianza País, que proviene de las bases de la Revolución Ciudadana, que luego por diferencias internas en el cartel terminaron peleados unos y otros, eso ya es otra cosa. Pero verá lo que está diciendo usted, Por que supuesto. está diciendo que es un cartel, es una Vea, acusación gravísima. insisto, que bueno, entonces me retracto. En la Cosa Nostra se pelearon si quiere, Pero y se enojaron y luego resulta que se empiezan a cobrar cuentas unos a otros. El problema no es ese, sino que en esa lógica de vendetas mafiosas terminan cargándose el país, terminan cargándose la cultura jurídica del país. Si no se trata de poner mis jueces y sacar a tus jueces, usted está diciendo se trata de poner jueces independientes. No se trata de censurar tus medios y proteger mis medios. Se trata de proteger todos los medios. Pero usted acaba de decir que tan mafioso era anteriormente el accionar como el actual. Lo que le Está estoy diciendo que el actual gobierno también que actúa la mafiosamente. lógica mafiosa se mantiene. Se mantiene, Esta entonces lógica son de mafiosos. vendetas. Los del actual gobierno son mafiosos. A usted lo ver, acaba de vuelvo a sostener. decir, le estoy diciendo que la lógica mafiosa, Mafiosamente están que la haciendo lo que lógica están mafiosa haciendo. correísta, esa impronta correísta mafiosa, se mantiene en el actual. O sea, yo Ergo, creo que sí. ergo, Sí. son mafiosos los del actual régimen, A ver, doctor. no me ponga Pero lo usted acaba de palabras, decir. le estoy diciendo que hay una lógica de vendetta claramente Usted mafiosa. dice que la práctica mafiosa se mantiene en este gobierno. Estoy diciendo Ergo, son que hay una mafiosos los del actual gobierno. A ver. Estoy diciendo que existe una práctica mafiosa que Ya. viene del anterior gobierno Correcto. y que se mantiene en este. Ergo son mafiosos los Bueno, del si actual quiere gobierno. si quiere decir que son mafiosos, ya está. En todo caso, Ya. si es que queremos No, asumir, dígalo claramente. si es que queremos usted asumir culpa al el gobierno tema anterior y no quiere acusar al gobierno actual. A ver, Dígale que es mafioso. todo lo contrario, estoy diciendo que la lógica mafiosa de vendetta se mantiene. Ergo ¿Verdad? son mafiosos Entonces, los del actual gobierno. entre los anteriores socios, ¿verdad? Del cartel, vuelvo y repito, entonces ahora, claro, ahora se pelearon
y están tomándose y están discutiendo por espacios, peleándose por espacios de poder perdidos. Hemos visto que, por ejemplo, en octubre, la reacción más furiosa de parte en lo político provenía de sus anteriores aliados, y quienes además desembosadamente hablaban de una transición del poder y de una caída y tales. Bueno, ok, eso. Yo considero que incluso eso es parte del derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Y es por eso que me he pronunciado en contra de la prisión de la señora prefecta, ¿verdad? Con quien no tengo ninguna relación, ni política ni personal, es más, no le conozco. Y sin embargo, he dicho que me parece que la prisión preventiva que se dictó contra ella fue ilegítima. Y lo dije aquí en este mismo medio. Aquí mismo lo entrevistamos. Así que, vea, yo en esto, yo no me debo a nadie. Es que esto es la libertad de jamás expresión, he sido parte de un proyecto político. Vengo de la academia y eso me da la libertad para poder decir lo que acertada o equivocadamente considero que es justo. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor García. Una muestra fehaciente, clara, lógica de lo que es la libertad de expresión. Este diálogo que sostenemos con usted de manera abierta, franca y a veces confrontativa. Y yo diría ¿Cómo tiene que ser? Así debe ser. Eso es lo que no nos quieren dejar hacer. No nos quieren dejar trabajar. Ya basta. Bueno, ya basta. No digamos más. Okay. 8:35, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es la respuesta de la encuesta? A ver, vamos. ¿Qué nos contestó la ciudadanía? Bueno, recordemos que la pregunta que formulamos al inicio de este diálogo es: ¿la decisión de Arcotel sobre Radio Pichincha Universal es legal? Un 2%, o sea, de quienes se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, se ha pronunciado por el sí, y un 98% por el no, no es legal. Esos son los resultados de esta encuesta. Hacemos la pausa, luego está con nosotros el defensor del pueblo. Volvemos.